Muy bien, siendo las 9:05 hora de Bogotá, Colombia, le damos la más cordial bienvenida a todos y todas las asistentes a este evento que hemos denominado Webinar en Ciencia de Datos, fallas comunes en el diseño, ejecución y análisis de experimentos y que va a ser desarrollado por el ingeniero Hugo Hernández. Mi nombre es César Augusto Botache Duque, yo soy el organizador del webinar a través de un emprendimiento académico que hemos denominado CBIQ Formación Continua. CBIQ Formación Continua es un emprendimiento que se dedica a hacer cursos de formación continua con el objetivo de aportar en elevar la competitividad de las empresas del área de procesos, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de fortalecer conocimientos, habilidades y competencias en los profesionales y en los estudiantes que van a llegar a esas empresas. Comenzamos a desarrollar este emprendimiento hace algo más de un año, en febrero del año pasado, y al día de hoy hemos desarrollado alrededor de 20 cursos y han pasado por nuestros cursos, han asistido unas 960 personas. Tenemos una línea de formación en ciencia de datos y por eso este webinar está enfocado en esta línea. Muy bien, la persona que nos va a desarrollar el webinar, como les decía, es el ingeniero Hugo Hernández. Hugo Hernández es ingeniero químico, magíster en ingeniería química, doctor en el área de coloides de la Universidad de Potsdam, postdoctor del Instituto Max Planck, con mucha experiencia profesional, tiene más de 18 años de experiencia profesional, eh, dedicada fundamentalmente a la industria. Hugo ha estado en muchas posiciones en la industria, entre ellas ha sido gerente de investigación y desarrollo de una empresa del área de polímeros muy importante, digamos, en Colombia y que juega en América Latina. Adicionalmente, Hugo también ha sido docente universitario en diferentes universidades a diferentes niveles, tanto en pregrado en el área de ciencia de datos como en posgrado, maestrías y doctorados en áreas técnicas de la termodinámica y otras áreas que también son de su interés, adicional a la ciencia de datos. Entonces, sin más, bueno, finalmente les digo que Hugo tiene muchas publicaciones, tiene una fundación a través de la cual desarrolla investigación de manera independiente y publica, tiene patentes, tiene libros. Entonces, los dejo con el doctor Hugo Hernández para que desarrolle su presentación. Hugo, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Bienvenido y te doy la palabra para que desarrolles el webinar. Bueno, César, muchas gracias por la presentación, por la invitación a este webinar para el día de hoy, que bueno, como ya les comentaremos, pues es una invitación también a un próximo curso que se dará aquí pues en la plataforma de César en CBIQ. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que están el día de hoy conectadas. Veo por aquí que tenemos más de 100 personas conectadas en este momento y pues les agradezco a todos su disponibilidad, su disposición para escucharme el día de hoy. Como lo mencionaba César, yo soy ingeniero químico, yo no soy matemático de formación o estadístico de formación, yo soy ingeniero y les voy a hablar un poquito pues de estos temas matemáticos más desde mi perspectiva también de un usuario, como yo creo que somos todos pues, los que estamos conectados el día de hoy, ¿no? Somos usuarios de las herramientas, ¿no? No somos pues como los expertos teóricos de cómo funciona, sino nos interesa más es la aplicación, ¿no? Y desde esa perspectiva es que vengo a hablarles hoy desde mi experiencia, tanto industrial como académica, como de asesoramiento de otras empresas, de lo que yo he visto como lo que son esas fallas que típicamente ocurren cuando uno está tratando no solo de diseñar, ¿cierto? De organizar un plan experimental, sino también al momento de ejecutarlo y de analizarlo, ¿no? Que es sobre todo como una de las partes más complejas con las que uno se encuentra, que es el análisis de los resultados. Entonces, pues ese es el objetivo el día de hoy, hablarles un poquito sobre esta experiencia y al finalizar el webinar del día de hoy, pues vamos a tener un espacio disponible para preguntas. Bueno, no sé, por aquí en el chat preguntan que si se puede ver la pantalla. En este momento estamos
con la publicidad, pero ya voy a compartirles, les voy a compartir la presentación para el día de hoy. Vamos a ver si me confirman, por favor, si la pueden ver. ¿Listo? Eh, Sí, por se aquí me está dicen que viendo sí, sin que ya se ningún ve. Ah, problema. bueno, perfecto, listo. Muy bien. Bueno, como ustedes ya pueden encontrar aquí, también está mi dirección de correo electrónico para quien me quiera contactar con alguna inquietud particular o cualquier otra eh, solicitud que puedan tener. Con mucho gusto, pues yo puedo colaborar a través de de este canal a solucionar pues las inquietudes que ustedes puedan tener ya muy particulares al respecto, ¿no? Por aquí hay una mano levantada. No sé si hay alguien, Gerson quiera comentar algo o era para comentar que no estaba viendo. Ah, bueno, ok. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, bueno, ya después de las presentaciones, vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente, pues yo quiero empezar con una pequeña introducción a lo que es el diseño experimental para que todos estemos pues en sintonía de lo que se va a hablar y vamos a entrar inmediatamente a lo que son esas fallas, ¿no? Eh, bueno, no es una lista exhaustiva de todas las fallas que pueden ocurrir porque pues desafortunadamente hay muchas formas de uno equivocarse, ¿no? Eso es desafortunado, pero así es. Yo traigo pues los que considero para mí como las más comunes, ¿no? Lo que yo más he visto en general en mi experiencia pues hasta el momento, ¿no? Hay unas que son comunes para todo el tema de diseño experimental, las vamos a ver primero y luego ya vamos a ver algunos casos específicos, tanto para lo que son los diseños de análisis de efectos y lo que son los diseños de optimización y de eso vamos a hablar un poquito rápidamente para entender la diferencia. Ya para terminar, les voy a dejar a ustedes algunos enlaces de interés para quienes quieran profundizar un poco más en estos temas, pues ahí está la documentación donde ustedes pueden ir a leer. Desafortunadamente, pues la gran mayoría de la información está en inglés. Espero pues que no sea un inconveniente pues para ustedes, pero digamos que ahí está una gran cantidad de información disponible sobre estos temas, ¿no? Y pues vamos a tener el espacio disponible para las preguntas que puedan surgir y que el tiempo pues nos dé para resolver. ¿Listo? Entonces, iniciando pues con esta parte introductoria, vamos a hablar un poquito de lo que es el diseño experimental en general, ¿sí? Y partimos hablando de lo que es la experimentación y la experimentación. Pues es algo muy cotidiano para pues, la mayoría de los investigadores y yo creo que, bueno, aquí en la lista lo que pude ver tenemos muchos profesionales dedicados a la investigación y tenemos también muchos estudiantes que posiblemente se quieran dedicar también a futuro al área pues, de la investigación, lo cual es muy buena. Eh, pero eh, es importante saber que la experimentación es la base. Y cuando yo hablo de experimentación, pues no solamente me refiero a la tradicional, la que uno siempre ha visto de pronto en los laboratorios, en las universidades, en el colegio, etcétera, sino que también hay un tipo de experimentación in silico, se le conoce, ¿no? Que es usando computadores, uno también puede hacer algo de experimentación numérica, que también es perfectamente válido, ¿no? Entonces, aquí también aplica toda esta teoría del diseño experimental, también aplica para las herramientas computacionales sin ningún problema, ¿no? Hay una frase que yo alguna vez escuché y siempre me ha gustado y es que experimentar es como hacerle una pregunta a la naturaleza, ¿no? Y esperar a ver qué nos responde. Sí, me parece que es muy interesante porque finalmente es lo que nosotros hacemos, tratamos de entender a la naturaleza a través de ciertas preguntas que hacemos con una experimentación controlada, ¿no es cierto? Desafortunadamente, si los métodos que nosotros empleamos pues no son los adecuados, la respuesta nos llega con demasiado ruido, ¿cierto? Entonces no la logramos captar tan claramente y tenemos entonces que de alguna manera esforzarnos por entender mejor qué es lo que nos está tratando de decir la naturaleza, ¿no? Y de eso también hace parte esto del diseño experimental, ¿no? Que es básicamente en la parte de análisis particularmente es, vamos a construir un modelo que nos permita entender qué es lo que nos está diciendo a nosotros la naturaleza, ¿no es cierto? Pero para lograr ese modelo, por lo general necesitamos
muchos experimentos, ¿no? Y eso va a depender, el número pues va a depender de muchos factores, incluyendo pues cuántas variables tenemos nosotros libres, ¿cierto? Abiertas, en movimiento, llamémoslo así, en un momento dado. Cuantas más variables tengamos por ahí sueltas, pues va a ser mayor el número de experimentos que vamos a necesitar realizar, ¿no? Cuanto más controlado sea el ambiente en el que hacemos los experimentos, pues posiblemente podemos realizar, obtener el modelo con una menor cantidad de experimentos. Entonces, existen muchas formas de planear esos experimentos que vamos a realizar, ¿cierto? Muchas formas, no hay una única forma posible. A pesar de que, por ejemplo, nosotros digamos, vamos a usar diseño experimental, vamos a usar técnicas de diseño experimental, igual vamos a tener muchas formas posibles de planear ese conjunto de diseños de experimentos, ¿sí? Y si nos vamos más allá de las técnicas tradicionales del diseño experimental, pues el número de posibilidades aumenta exponencialmente, ¿no? O sea, son muchas las formas que nosotros vamos a tener para tratar de obtener esa información de la naturaleza, ¿no es cierto? Por supuesto, habrá algunas más eficientes que otras y de eso se trata también el diseño experimental. Tratar de identificar planes experimentales que sean más eficientes para poder consumir menos recursos, ¿no? Tanto recursos de tiempo, recursos económicos, recursos de materiales, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este diseño experimental, que es lo que nosotros conocemos como el diseño experimental, pues es una metodología que no es nueva, ¿no? Ya lleva más o menos casi un siglo en existencia, es algo que ya lleva tiempo y ha venido pues desarrollándose y fortaleciéndose pues como con el tiempo. Y básicamente el origen del diseño experimental pues era poder obtener estos arreglos experimentales que sean más eficientes. Particularmente, ¿por qué? Porque el costo de la experimentación hace que busquemos esa eficiencia, ¿no? Ese menor costo, esa economía. A medida pues que va pasando el tiempo, pues nosotros nos, hemos logrado reducir el costo, son mucho más eficientes, que son mucho más económicos, pues podemos ahora, hoy en día, llegar pues a acceder a una mayor cantidad de datos. Han oído últimamente, pues hay un boom con respecto pues a todo el tema de Big Data y otras cosas así, ¿no? Que tenemos muchos datos y ahora el problema es que estamos inundados con datos y no los analizamos. Sí, esa es la gran dificultad, digamos, hoy en día. Anteriormente era cómo somos más eficientes porque no tenemos tantos datos, no podemos obtener tanta información. ¿Cómo somos más eficientes? Ahí nace el diseño experimental. Hoy en día nos estamos ahogando en datos y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y eso es parte, pues, de lo que nos interesa entender, ¿no? Que estas herramientas están para ayudarnos también aquí. Al poco tiempo, digamos, de haberse creado el diseño experimental, eh, pues esto se extendió, ¿no? Por todos los campos de la ciencia y la ingeniería a nivel mundial. Entonces, el diseño experimental hoy en día, pues, es ampliamente conocido y utilizado, pero no completamente entendido, ¿cierto? Y al usarlo sin entenderlo correctamente, pues lo que vamos a hacer es posiblemente acometer errores, ¿no? Y de eso se trata, tratar de entender mejor el diseño experimental para evitar cometer esos errores que usualmente podemos cometer. Bueno, es importante entender también que la base del diseño experimental es el análisis estadístico, ¿no? Ese es el corazón del diseño experimental. Y el diseño experimental nace precisamente por lo que les comentaba anteriormente. Estamos en una naturaleza que nos habla, pero en presencia de ruido, ¿cierto? Hay mucho ruido a nuestro alrededor. Entonces, el análisis estadístico nos ayuda a filtrar ese ruido y entender mejor qué es lo que la naturaleza nos quiere decir, ¿no? Ese es el corazón. Em, pero como les decía, si no entendemos bien estas herramientas estadísticas, si no entendemos bien las técnicas de diseño experimental, pues básicamente eh, vamos a llegar a cometer potencialmente errores y también esto pues nos va a llevar a conclusiones que pueden ser equivocadas, ¿no? Y eso es
pues eso es muy grave, ¿no? Que nosotros teniendo a nuestro alrededor los recursos, teniendo los datos, teniendo los métodos, no lo hagamos correctamente y saquemos conclusiones erróneas, ¿no? Eso sí, pues es un poco triste que nos ocurra. Entonces vamos a tratar de minimizar, ¿no? Ese riesgo de cometer errores. Bueno, antes de seguir adelante con el tema de las fallas, quería hablarles un poquito más de la historia, ¿no? Les decía que llevamos más o menos 100 años desde que se habla del diseño experimental. Realmente, una de las primeras eh, menciones a los arreglos experimentales creados específicamente, ¿no? Para hacer un análisis estadístico correcto pues fue realizado por William Seeley Gossett. Tenía el seudónimo, él siempre publicaba bajo el seudónimo de Student hasta la hora de su muerte, solo hasta que murió, pues se reveló a todo el mundo su verdadera identidad, ¿no? Muchos lo habrán escuchado sobre todo por el tema de la prueba T de Student, ¿no es cierto? Sí, él es el que se encargó pues, de diseñar pues, o de desarrollar esta metodología y él también dio unos primeros pasos en el diseño experimental, particularmente en 1911 aproximadamente, ¿no? Hace ya, mire, más de 100 años. Empezaron pues como los primeros conceptos del diseño experimental, trabajando, aunque Student trabajaba en una empresa, una fábrica de cervezas, pues él aportó mucho para el sector agrícola, ¿no? Digamos que él publicaba fuera del campo de la cervecería porque no quería pues entrar en algún tipo pues de incumplimiento contractual, por eso también usaba el seudónimo, pero él trabajó mucho, o sus aportes fueron muchos en el sector agrícola. Y esto, más adelante, pues fue capitalizado, ¿no? Junto con otros trabajos que se venían desarrollando en la época por Ronald Fisher. Ronald Fisher, pues es considerado por muchos el padre del diseño experimental, ¿cierto? Y no es que propiamente él haya creado todas las herramientas desde cero, ¿no? Él básicamente fue quien consolidó toda esta teoría que se venía construyendo en esa época, él la consolidó en bueno, en dos libros que digamos son sus obras maestras, como son, bueno, un libro en métodos estadísticos para investigadores y un libro en diseño de experimentos, ¿no? Que ahí es donde empieza a aparecer el diseño experimental ya como un área propiamente establecida, ¿no? Una metodología muy claramente establecida para, pues, como una herramienta para la investigación, ¿no? Entonces, miren que esto fue, la primera edición del libro de diseño de experimentos fue en 1937, como les decía, ya casi cumplimos los 100 años de formalmente haberse establecido el diseño experimental, pero ya hemos pasado los 100 años desde que se empezó a trabajar en esa dirección, ¿no? Muy bien. Bueno, ya para terminar esta parte introductoria, no quiero que sea muy larga, vamos a hablar de varios tipos de diseños experimentales, que esto también tiene algo de historia, ¿sí? Porque digamos que cuando empezó a aparecer el diseño experimental, había en realidad dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Y una de ellas, pues es la que vimos, que tenía que ver con Student, que tenía que ver con Fisher, eh, donde se trabajaba mucho en diseños para el sector agrícola, para el sector médico, ¿cierto? Y eran caracterizados básicamente porque es difícil obtener dos réplicas idénticas, ¿no? De los resultados. ¿Por qué? Porque lo que llamamos unidades experimentales pues para estas aplicaciones son seres vivos, ¿no? Y cada ser vivo es una unidad pues completamente independiente y única, ¿sí? Entonces, decir que estamos replicando algo en dos unidades experimentales, que son dos seres vivos distintos, pues es difícil de decirlo con tanta certeza, ¿no? En cambio, la otra línea, un poco más industrial, pues sí era más claro, ¿no? Yo puedo repetir un experimento donde trabajo con sustancias químicas, donde trabajo con solamente variables físicas, por ejemplo, ¿sí? No involucro nada biológico, pues es muy claro que yo puedo de alguna manera controlar mejor, reproducir mejor los resultados, ¿no? Entonces son dos líneas de trabajo que se fueron desarrollando, que finalmente terminan emergiendo, digamos, en dos líneas también separadas, o dos tipos de diseños que los vamos a considerar también por separado, ¿no? Los diseños para análisis de efectos, que es muy derivado pues, de toda esta línea agrícola y médica,
biológica en general, ¿cierto? Eh, donde lo que se busca es entender qué factores o qué tratamientos tienen un impacto realmente significativo sobre una cierta variable de respuesta, ¿no? En cambio, esta línea industrial se orientó más hacia la optimización de los procesos, ¿no? Cómo usamos los diseños experimentales para mejorar los procesos industriales. Estamos hablando pues de procesos químicos, procesos mecánicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, son dos grandes líneas y pues cada una tiene sus características particulares. Entonces, vamos a ver en común, hay errores comunes, ¿no? Para todos los diseños experimentales los vamos a ver primero y hay errores particulares para cada uno de estos dos tipos de diseño. Entonces, lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces vamos a seguir con las fallas que son comunes a todos los diseños. Entonces, una de las primeras fallas, y bueno, y hago una claridad antes de continuar, vuelvo y les digo, son fallas que yo he percibido desde mi experiencia, ¿no es cierto? Eh, en las referencias adicionales que van a encontrar ustedes al final de esta presentación, y aprovecho pues para comentarlo, la idea es que esta presentación esté disponible también para ustedes. Yo la vamos a compartir con ustedes también, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ustedes tengan acceso a todos estos recursos. Allá van a encontrar todavía más información quienes estén interesados, pero yo me voy a limitar a lo que yo considero como más crítico que yo he visto desde mi experiencia personal, ¿no? Bueno, la primera falla que yo identificaría es pensar que el diseño experimental es capaz de resolver todos los problemas de investigación que yo pueda tener. Es decir, que yo siempre tengo que usar diseño experimental para todo, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Eso no es correcto. El diseño experimental solamente debe emplearse donde sea útil, donde sea necesario, ¿no? El diseño experimental es una herramienta. Nosotros no podemos pretender que con un martillo vamos a resolver todos los problemas o arreglar todas las cosas en la casa, ¿no? Habrá unos que necesitarán alguna llave especial. Aquí es lo mismo, ¿no? El diseño experimental sirve para unas cosas, para otras servirán otros tipos de herramientas, ¿no? Si yo empleo diseños experimentales donde no se requiere, pues básicamente lo que voy es a desperdiciar recursos, ¿no? Porque voy a hacer algo que no me va a solucionar mi problema. Simplemente lo que me va es a consumir recursos materiales, económicos, etcétera, de tiempo, que es muy valioso también, ¿no? Vamos entonces a ver para los dos tipos de diseño, entonces, ¿cuándo vamos a usar el diseño experimental? Entonces, ¿cuándo puedo usar un diseño para análisis de efectos? Bueno, y cuando hablamos de diseños para análisis de efectos, por ejemplo, hablamos de usar diseños de un factor, diseños factoriales en general, ¿no es cierto? Diseños saturados, etcétera. Ese tipo de diseños son los diseños de análisis de efectos y nosotros los usaríamos solamente cuando necesitemos elegir, por ejemplo, cuál es el mejor tratamiento en un grupo de tratamientos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en presencia de ruido o incertidumbre, ¿no? Que es la mayor parte de las situaciones reales, si no casi no digo que el 100%, pero sí puede ser más del 99.9% de las veces estamos en presencia de ruido, ¿cierto? Entonces, en unos casos muy particulares vamos a tener situaciones libres de ruido, pero esos son temas puramente teóricos, ¿no? En la práctica todo tiene ruido. Entonces, si queremos ver cuál es el mejor tratamiento, ¿sí? Para que obtengamos la mejor respuesta, pues podemos usar este tipo de herramientas. O si queremos cuantificar un efecto, ¿no? Saber cuál es el efecto de un factor individual o del efecto de una interacción de factores, podemos usar estas herramientas. O si queremos hacer una priorización para poder seleccionar entre un conjunto grande de factores, queremos elegir solo los más importantes para poder proceder a una optimización, por ejemplo, también necesitamos usar herramientas o de diseño experimental para análisis de efectos. Vuelvo y le repito, siempre que haya ruido o incertidumbre, ¿no? En cambio, los diseños para optimización, pues los vamos a emplear solo cuando su nombre lo dice, ¿no? Cuando requerimos optimizar las condiciones de operación de un cierto sistema o proceso, o cuando queremos optimizar los parámetros de un modelo matemático de un sistema o de un proceso particular, ¿no? Entonces, cuando tenemos
la palabra optimización, pues usamos diseños de optimización, ¿no? Cuando queremos entender efectos, cuando queremos analizar factores, pues vamos a usar diseños para análisis de efectos, ¿no? Si mi objetivo es distinto a todo esto, pues yo no puedo usar diseño experimental, ¿sí? O no debo usar diseño experimental. Entonces hay que entender esto. Si mi objetivo está alineado con estos objetivos que acabamos de hablar, usamos diseño experimental, de lo contrario, pues no lo vamos a usar, ¿cierto? Muy bien. Bueno, otro tipo de fallas que puede presentarse es pensar que el diseño experimental es una receta preestablecida para el éxito, ¿no? Es decir, que ya porque usé un diseño experimental, ya con eso garantizo que logro mi objetivo, ¿cierto? Bueno, no necesariamente. Y vuelvo y digo, depende de qué tan alineado está el objetivo que nosotros tenemos con el objetivo o con el propósito del diseño experimental, ¿no? Si son objetivos completamente distintos, pues esto es simplemente una ilusión, ¿no? Es un engaño que nos hacemos. No vamos a usar el diseño experimental para poder resolver este problema. Entonces debe haber esa alineación, ¿cierto? Entre el objetivo del diseño experimental y el objetivo del proyecto de la investigación que yo estoy realizando. Eh, en algunos casos también puede resultar que yo tenga un objetivo en mente que no es factible, ¿sí? Obviamente no hay ningún tipo de herramienta que me permita llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, pero a veces pensamos que el diseño experimental mágicamente nos va a resolver un problema que es imposible y eso no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que quiero mejorar mi proceso. Vamos a decir un ejemplo completamente, bueno, es ilógico a simple vista, pero para entender, ¿no? Que yo quiero lograr que mi proceso tenga una eficiencia, un rendimiento del 120%. ¿Sí? Eso es imposible, técnicamente no es posible. Obviamente, pues eso lo vemos claro, pero si yo digo mi objetivo es llegar a un rendimiento del 95% y técnicamente lo máximo que se logra es un 90%, pues no existe diseño experimental que me permita llegar allá, ¿no? Entonces muchas veces eso no lo sabemos, no lo sabemos de entrada. Entonces hay que tener claro, ¿no? El diseño experimental no necesariamente va a ser exitoso y hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que hagamos en el diseño experimental me va a resolver preguntas, me va a responder preguntas, pero no necesariamente me resuelve el problema global que yo tengo, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Bueno, otra falla que lo veo mucho también es pensar que porque yo estoy usando un diseño experimental, pues yo no necesito del sentido común, no necesito de la experiencia, no necesito de conocimientos previos, sino que simplemente puedo resolver el problema y ya, ¿cierto? Sobre todo con el tema de experiencia lo he visto mucho, ¿no? Que a veces eh, cuando hacemos un diseño experimental, pues no tenemos en cuenta la experiencia que otras personas pueden tener en un tema particular, ¿cierto? Y esa experiencia puede ser muy valiosa para que el diseño experimental pues sea realmente eficiente, ¿no? Ese trabajo que nosotros hagamos pues va a ser mucho más eficiente si lo nutrimos de experiencia, si lo nutrimos de conocimientos previos, si lo nutrimos de sentido común también, ¿no? Entonces, es muy importante no dejarlo a un lado. Y es que hay que tener en cuenta que pues, los planes experimentales que genera un diseño experimental son genéricos, ¿no? O sea, es decir, yo asumo, yo tengo un cierto factor, tiene unos ciertos niveles y este es el diseño experimental independientemente del problema que yo esté trabajando. Y esto, por ejemplo, pasa mucho con el software estadístico. El software estadístico ofrece eh, diseños experimentales y no importa la variable, yo simplemente le cambio el nombre, ¿no? Y con eso ya quedó listo. Pues eso es cierto, pero hay que tener mucho cuidado y ahí es donde el sentido común, la experiencia, los conocimientos nos van a ayudar a que ese diseño experimental sea mucho más exitoso, ¿no es cierto? Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros que usamos el diseño experimental de adaptar esos planes de una manera correcta, de una manera adecuada al problema que estamos trabajando. ¿Y cómo es adecuado? Teniendo en cuenta sentido común, experiencia y conocimientos previos. Voy a presentar un ejemplo ilustrativo, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea de qué es lo que puede llegar a pasar. Obviamente es un ejemplo exagerado, pero para que ustedes se den cuenta pues, de lo que les acabo de decir, ¿no? Este que ven aquí es un diseño que se conoce como un diseño central compuesto externo. Lo pueden ver ahí ustedes.
Eh, a ver, permítame, yo activo el puntero para que pronto puedan ver, ¿sí? Aquí tenemos nosotros el plan experimental. Esto lo puede generar un software estadístico, lo puedo hacer a mano, ¿sí? No, o lo puedo consultar en un libro, no importa dónde lo haga. Tengo mi plan experimental y como pueden ver ustedes, estos son, bueno, dos factores y tiene unos ciertos niveles cada factor y simplemente pues esto me va a generar como una especie de circunferencia y un punto central, ¿no? Más o menos eso es lo que hace este tipo de diseños y hasta ahí pues es genérico, ¿sí? Ahora, pues yo voy a hacer la transformación. Entonces yo digo, bueno, yo voy a trabajar a un nivel bajo de catalizador, que va a ser cero, o sea, nada de catalizador. Estamos hablando de una reacción química, por ejemplo. Y bueno, y me disculpan de pronto los que no son químicos, vi por ahí en la lista, pues no todos, en la lista, en la gran mayoría vi, hablamos de ingenieros químicos y de químicos en general. Me disculpan si los ejemplos van muy en esta línea, quienes no son químicos. Entonces vamos a considerar un ejemplo donde voy a probar un catalizador a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, en un nivel bajo, pues yo digo, pues voy a ver qué pasa si no uso catalizador. Sería como el comportamiento natural de la reacción, ¿no? Sin catalizador. Y en el nivel alto, pues voy a usar una cierta cantidad de catalizador. ¿Listo? La- ¿Ese valor de qué depende? Ahí miren que ese valor depende mucho del conocimiento, de la experiencia y del sentido común, como lo vamos a ver ahora. Y voy a definir dos temperaturas límites que son 300 grados Kelvin y 500 grados Kelvin, digamos casi que trabajar a temperatura ambiente o trabajar pues a una condición de temperatura elevada, ¿no? Entonces pues yo procedo a reemplazar los valores y pues aquí tengo mi diseño experimental y pues voy a proceder a realizarlo, ¿no? Pero resulta que yo me encuentro con dos situaciones acá. Bueno, primero, me aparece una cantidad de catalizador negativa. Miren, ¿sí ven? No basta solamente con dejar que una herramienta me diga qué debo hacer, ¿no? Siempre fíjense que van a aparecer situaciones, vuelvo, les digo, esto es un ejemplo extremo, eh, que de pronto es muy evidente, es muy claro, pero a veces no son tan evidentes esas situaciones. Muchas veces la situación se hace evidente solamente cuando yo ya empecé la experimentación, voy muy adelantado y ya no puedo hacer nada, ya perdí el tiempo, ¿no? Haciendo algo que no podía completar. Por ejemplo, aparece una temperatura que yo aquí la veo a 258 Kelvin, está muy bien, pero cuando yo voy a hacer el experimento me doy cuenta que voy a trabajar a menos 15 grados centígrados y de pronto, pues a esa temperatura no puedo hacer la reacción. ¿Por qué? Porque de pronto en la planta donde yo estoy interesado en realizar el proceso, pues yo no puedo llegar a esa temperatura, es imposible, ¿sí? Entonces, pues no hace sentido que yo haga un experimento que no puedo, o sea, que yo planee un experimento que yo no voy a poder realizar. Entonces, de eso se trata, usar sentido común, usar conocimiento, usar experiencia para pues que no nos ocurran este tipo de errores, que finalmente van es a consumir recursos, ¿no? Bueno, siguiente falla, que yo les puedo comentar es omitir factores que puedan ser relevantes para el proceso o el sistema que yo estoy analizando. Y les voy a hablar un poquito de los diferentes tipos de factores para que entendamos en qué consiste esta falla que yo les acabo de mencionar. Digamos que en general nosotros podemos los factores que afectan a un sistema, a un proceso, los podemos clasificar en dos. Los que son los factores controlados y los factores no controlados. ¿Sí? Los controlados son los que yo puedo deliberadamente fijar el comportamiento de ese factor, fijarlo en un nivel particular, ¿cierto? Y lo no controlado, pues yo no lo puedo hacer, lo dejo abierto, lo dejo libre, ¿no? Dentro de los factores controlados, digamos que vamos a hablar de dos tipos de factores también. Están los factores de estudio. Los factores de estudio son los que yo quiero analizar en mi diseño experimental y estarían los factores condicionales, que son factores que yo puedo controlar, pero los voy a dejar quietos. Entonces yo mantengo esa condición constante, para que eso pues no me afecte, no me genere ruido adicional, ¿no? Entonces yo lo dejo quieto. Dentro de los factores no controlados, pues yo tengo factores que puedo medir, pero no controlar, y factores que no puedo ni medir ni controlar, ¿no? O sea, esto es completamente desconocimiento que yo puedo tener de mi proceso, de mi sistema, ¿no? Yo no sé qué factores me afectan, no sé qué no mido, no sé qué no controlo, ¿no?
Pero esto serían pues básicamente los tipos de factores que nosotros tenemos. Inicialmente, pues nosotros estamos concentrados aquí en los factores de estudio y está bien, pero muchas veces nos enfocamos en los factores de estudio y olvidamos los demás factores. Ahí es donde está el problema, ¿sí? No podemos olvidar que hay otros factores que me pueden afectar. Entonces, por ejemplo, los factores condicionales, bueno, es importante mantener constante un factor controlado porque no me va a aportar ruido y eso está muy bien, ¿sí? Yo puedo tener factores medidos, no controlados, ¿cierto? Los factores medidos, no controlados, me van a generar un ruido que podríamos llamarlo un ruido como molesto, en inglés se le llama nuisance, ¿no es cierto? Pero es un ruido que yo puedo filtrar a la hora de hacer el análisis. Entonces no es tan malo. No es tan malo porque de alguna manera lo puedo filtrar, ¿sí? Pero estos otros son un error experimental puro que yo no puedo filtrar de ninguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me concentro solo en los factores de estudio y dejo que todos los demás factores sean no controlados y no medidos, pues simplemente lo que va a pasar es que el error experimental se me va a disparar. Y al dispararse el error experimental, la calidad de las conclusiones que yo vaya a sacar, pues va a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto que yo debería hacer? Es tratar de llevar la mayor cantidad de factores no controlados, no medidos, por lo menos llevarlos a que sean medidos. Es decir, al menos voy a llevar un registro de esas variables externas, cómo están a la hora de hacer la experimentación, ¿sí? Por ejemplo, a una temperatura ambiente, bueno, no la puedo controlar, pero puedo medir y decir, bueno, la temperatura ambiente en este momento está en tanto y lo registro. Entonces deja de ser un factor no medido, se vuelve un factor medido. Y al medirlo, podría eventualmente filtrar ese efecto y reducir ese ruido molesto que yo tengo allí, ¿no? Y más aún, si yo puedo, en vez de dejarlo no controlado, lo puedo controlar y lo dejo fijo en un nivel que no me aporte ruido, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que la mayor cantidad de factores que yo sepa que son relevantes, y para eso necesito experiencia, para eso necesito conocimiento, ¿sí? Los lleve de ser no medidos a ser medidos o de ser simplemente medidos a ser controlados y mantenerlos fijos. ¿Sí? Ese es el propósito entonces. Entonces, no concentrarnos solo en los factores de estudio, sino tener en cuenta todo lo demás, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer el análisis. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente falla. La siguiente falla es iniciar la experimentación sin una preparación adecuada, ¿no? Esto suena pues muy razonable, pero desafortunadamente es muy normal que ocurra esto, ¿no? De que empecemos a experimentar y en la mitad del camino nos quedamos sin recursos, nos quedamos, aquí como en la foto, nos quedamos sin gasolina, nos pasa algo que no nos permite terminar lo que iniciamos o no terminarlo pues de la manera correcta, ¿no? Entonces, eh, un plan, un diseño experimental no es solamente el conjunto de experimentos que vamos a hacer, no. El diseño experimental implica muchas otras cosas de planeación, de preparación, ¿cierto? Esa preparación incluye, esto no es una lista excluyente, exhaustiva, es simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Qué incluye esa preparación? Calibrar todos los sistemas de medición, o sea, verificar que los sistemas de medición estén funcionando correctamente, calibrarlos si es el caso. Yo no debería hacer una calibración durante un diseño experimental porque me va a afectar posiblemente los resultados, ¿no? O sea, yo hago la calibración antes y con eso trabajo. O puedo decir que calibro siempre antes de cada experimento, ¿no? Pero yo no puedo decir que hago unos experimentos, luego calibro y luego continúo, porque esto me va a generar pues una variable de ruido allí, ¿no es cierto? Debo verificar que tengo suficientes recursos para completar el plan experimental y no solamente lo que yo tengo en el plan, sino que debo tener por lo menos disponibilidad para repetir algunos experimentos que me pueden fallar, ¿no? Este es un error que comúnmente ocurre. Nos limitamos pues a reservar recursos para el diseño experimental y siempre puede pasar algo, ¿no? Uno de los experimentos falla, hay que repetirlo y ya no tenemos recursos para hacerlo, ¿no? Entonces siempre hay que tener
una previsión allí, ¿no? Recursos adicionales disponibles. Esto también es muy importante, ¿no? Hacer una prueba eh, previa de todos los métodos, protocolos experimentales. Debemos entrenar al personal antes, ¿cierto?, de iniciar el diseño experimental, sobre todo si estamos hablando de procedimientos que son nuevos, de equipos que son nuevos, que el personal pues no conoce, porque siempre que estamos arrancando con algo nuevo es muy fácil cometer errores. Entonces, incluso es recomendable hacer algunas pruebas, eh, algunos experimentos de prueba, ¿sí? Que no hacen parte del diseño experimental, pero que sirven para que el personal pueda, digamos, cometer los errores que se van a cometer, que no son de manera intencional, pero que pueden ocurrir, que los cometan en los experimentos de prueba, pero no lo vayan a cometer ya durante la ejecución del diseño experimental formal, ¿no? Entonces, bueno, son otros errores que se presentan con frecuencia. Eh, Sería también recomendable, siempre en la medida de lo posible, tener una guía para la solución de problemas, un troubleshooting. Como vemos por ahí, por ejemplo, cuando uno compra un electrodoméstico o algo así, ¿no? Está la guía de solución de problemas. Igual debería ocurrir con cada trabajo experimental. Las personas que van a hacer la experimentación, así sea uno mismo, ¿sí? Puede que sean otras personas, pero incluso siendo uno mismo, debería uno preparar una guía de solución de problemas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se corta la electricidad durante un experimento? ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Cómo respondo? ¿Qué pasa si la temperatura en un proceso está subiendo demasiado rápido? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cómo respondo? Todo eso debería estar claro, sobre todo pensando en no perder ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo actuar de tal manera que pueda salvar el experimento, por ejemplo, ¿no? Pero también pensando en la seguridad, por supuesto, de las personas que están involucradas, de las instalaciones, de los equipos, etcétera, ¿no? Eso es importante, ojalá tenerlo siempre, ¿no? Esa guía de solución de problemas. Bueno, entre otras, ¿no? Solamente les digo, son unas posibles ideas que yo les puedo dar de cómo nos preparamos mejor para un diseño experimental, ¿no? Y esto, pues desafortunadamente esto no lo encuentran ustedes en los libros de estadística y diseño experimental, ¿no? Un libro de estadística y diseño experimental les va a decir, el plan experimental es este, pero no les va a decir, tengan en cuenta toda esta preparación que nosotros necesitamos previa al diseño experimental. Muy bien. Bueno, otra falla común para todos los tipos de diseños de experimentos es analizar datos que sean poco fiables, ¿no? Es decir, proceder a analizar datos sin una depuración previa. Y hay una frase que se usa mucho, ustedes de pronto la habrán visto por ahí, ¿no? Es una frase que dice que basura que entra, basura que sale. ¿Sí? Entonces, si mis datos están equivocados, son erróneos, no importa que yo tenga el mejor sistema de análisis, lo que yo concluya, pues va a estar mal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y es que es muy fácil cometer errores cuando estamos tomando datos en un diseño experimental, ¿no? Puede ser errores de transcripción. Por ejemplo, yo tomo los datos a mano en el laboratorio, por la razón que sea, porque yo no puedo ingresar equipos electrónicos o lo que sea, tomo los datos a mano. Después los paso a limpio y ahí al pasar se me va una coma o escribo un número que no es, se me va un cero de más, etcétera, ¿no? Entonces, errores que pueden pasar. ¿Y qué puede hacer uno? Pues simplemente verificar que todo lo que yo copié a un lado, pues coincide con lo que se registró manualmente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay otros que son un poquito más complejos, que empiecen a fallar los sensores, se empiecen a descalibrar. Entonces, pues obviamente toda esa información con sensores descalibrados, pues no va a ser confiable, ¿no es cierto? O que yo haga una lectura errónea, o digamos que el instrumento puede estar bien, pero yo a la hora de leerlo, lo leí mal, ¿no? Leí mal el número. Entonces, eso puede pasar. O que yo me equivoque a la hora de hacer el tratamiento. Es decir, esto pasa también mucho. A veces corro un diseño experimental con unas condiciones y yo reporto o creo que corrí con otras, ¿no? Entonces, cuando reporto los datos, pues no coincide con lo que yo quería hacer, ¿no es cierto? También pueden ocurrir situaciones externas anormales, como les decía, se va la luz, ocurre pues alguna situación ¿no? inesperada que puede afectar el resultado. Bueno, todo eso puede ocurrir.
Bueno, antes del siguiente punto, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, por ejemplo, aquí es muy importante eh, la práctica de llevar, por ejemplo, cuadernos de laboratorio. Los cuadernos de laboratorio bien llevados, pues nos permiten repasar, ¿no? Todo lo que ocurrió en un experimento y validar, pues, si hubo alguna falla o no, ¿no? Digamos, es una forma muy, muy fácil y muy importante de validar que los datos son correctos. Hay una técnica estadística, de pronto muchos la han escuchado, que es la técnica de los outliers o de los datos anómalos. Entonces, mediante una técnica estadística, yo puedo detectar qué datos parecen incorrectos, ¿no? Esto no quiere decir que sean incorrectos, sino que parecen incorrectos. Esto es una técnica muy útil porque nos permite a nosotros evaluar, bueno, qué datos puede haber como extraños en mi conjunto de datos y regresarme, ¿no? A lo que les digo, al cuaderno de laboratorio, a la historia de lo que ocurrió en ese experimento y verificar si efectivamente hubo uno de estos errores y corregirlo si lo hubo, ¿no? Entonces, si hubo un error, por ejemplo, de transcripción, pues yo corrijo antes de continuar con el análisis, ¿no es cierto? Y aquí hay un tema muy importante que tiene que ver mucho con la ética de la investigación, ¿no? Y es el tema de que yo digo, bueno, voy a corregir un dato, pero ¿hasta qué punto esto no es una manipulación de datos? Entonces, ojo con esto. Si yo corrijo un dato que sé que está malo, está equivocado y lo corrijo por el correcto, esto está perfectamente bien, ¿no? Esto es ético, ¿no? ¿Qué no es ético? ¿Qué sería un fraude? Es darme cuenta que tengo un error y no corregirlo. Eso sí sería una falla desde el punto de vista de la ética de la investigación, ¿no? Ahora, si yo no me doy cuenta del error y pues obviamente no lo corrijo, pues no estoy cometiendo una falla ética, pero sí estoy obteniendo datos que no son o conclusiones que no son correctas. Entonces, es muy importante esta verificación. Entonces, verificar que todos los datos que voy a usar sean correctos. Si no son correctos, pues corregirlos, ¿sí? No dejar datos que yo sé que son incorrectos, no los puedo dejar. Si el dato detecto que hay un error, pero no tengo el valor real, puede pasar también, ¿no? Detecto que hubo un error en la medición, el sensor se descalibró y no supe qué pasó, pues tengo dos opciones, ¿no? O repito el experimento, si tengo suficientes recursos disponibles para repetirlo, o simplemente omito ese resultado, ¿no? Pues lo tengo que omitir, no puedo ingresar un dato erróneo. Al omitirlo, pues ¿qué va a pasar? Pues que la calidad del análisis que yo haga, pues va a disminuir, ¿sí? Desafortunadamente, pero esa sería la salida. Bueno, eh, ¿qué puede también pasar? Por ejemplo, cuando yo pierdo datos porque tomé datos equivocados, me puedo quedar sin datos suficientes para el análisis. Y vamos a ver, este es otro problema que también puede ocurrir, ¿sí? Para eso es importante entender que cuando hacemos un análisis de un diseño experimental, nosotros siempre vamos a involucrar un modelo matemático y ese modelo matemático requiere un cierto número de parámetros, ¿sí? Y esos parámetros van a consumir lo que se conoce como grados de libertad de los datos, que son básicamente cada dato, cada observación que yo tomo es un grado de libertad adicional que yo voy a tener. Entonces, cada parámetro de mi modelo va a consumir un grado de libertad y al final me van a quedar un cierto número de grados de libertad residuales que yo voy a usar para estimar el error del modelo, ¿sí? Y este error del modelo es supremamente importante. Entonces, para poder estimar ese error del modelo, yo necesito un número mínimo de grados de libertad residuales. Digamos que desde un punto de vista netamente matemático, ese mínimo número es un grado de libertad. Y es con lo que normalmente trabajan los paquetes estadísticos, por ejemplo, y todas las herramientas computacionales trabajan con mínimo un grado de libertad residual para hacer los cálculos. Pero desde un punto de vista un poquito más estadístico, más formal, ¿sí? De todas las suposiciones que hay detrás de los modelos estadísticos, para poder estimar de una manera relativamente confiable el error residual, yo debería emplear mínimo 3 grados de libertad residuales, mínimo 3. Y esta es una falla muy común, ¿cierto? Porque pues como la herramienta estadística me lo permite, yo calculo
hago el análisis con un grado de libertad residual, saco las conclusiones, pero ya sé, ya sabemos, pues que si no tengo mínimos 3 grados de libertad, pues eso realmente no me va a decir gran cosa. Entonces, el esfuerzo que vamos a hacer es a tener mínimo 3 grados de libertad residuales para el análisis, ¿cierto? Aún así, entre más grados de libertad tenga, pues más confiable va a ser la conclusión que yo saque, ¿no? Y aquí pues nos vamos a encontrar con un problema de optimización, porque vamos a decir, bueno, ¿y entonces cuántos experimentos debo hacer? Pues por un lado, debería aumentar el número de experimentos para aumentar la confiabilidad de mi análisis, pero este aumento en el número de experimentos me va a aumentar el costo de la experimentación, ¿no? Entonces, debo lograr un balance y con eso pues voy a tener un número óptimo de experimentos. A mí me preguntan mucho que, bueno, ¿cuánto es el número de experimentos que yo debería hacer aquí? ¿O cuánto es lo que dice la teoría? La teoría, bueno, la teoría les encontrarán ustedes que dicen, hay que hacer 20, hay que hacer 30 experimentos o lo que sea. La teoría no puede generalizar el número óptimo de experimentos de un problema particular, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de experimentación es distinto en cada caso y porque el costo de tomar decisiones equivocadas es distinto en cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues identificar estos costos y con eso ya podemos hacernos a una idea de cuál es el número óptimo de experimentos que deberíamos emplear en un diseño experimental, ¿no? Y con eso pues también vamos a asegurar eh, que debemos garantizar, ¿no? Estos grados de libertad mínimos para el análisis, ¿sí? Y eso va a depender mucho de qué, pues del modelo matemático que vamos a emplear. Y eso, bueno, no lo tengo aquí explícitamente, pero eso es otra de de los errores que comúnmente aparecen, ¿no? Que muchas veces iniciamos un diseño experimental sin saber cuál va a ser el modelo que vamos a usar para analizarlo, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque esto va a determinar, ¿cierto? Si voy a tener o no voy a tener suficientes experimentos a la hora de hacer el análisis. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, otra falla cuando perdemos datos, ya les dije, ¿no? Perdemos datos, por ejemplo, acá podemos perder, de regreso, podemos perder grados de libertad para el análisis y en ese caso, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues que tenemos, si no podemos hacer más experimentos, tenemos que desechar todo el trabajo que se hizo, se perdió completamente, ¿no? Y esa no es la idea. Pero también puede pasar que cuando se omite un dato, cuando se pierde un dato, inmediatamente desechamos todo el diseño sin más, ¿no? ¿Por qué? Porque se perdió un dato y ya no podemos analizarlo. No. Si tenemos suficientes observaciones, que es lo que les decía acá, si tenemos suficientes observaciones, no vamos a desechar el diseño, que eso suele pasar también, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Les voy a explicar un poco acá. Cuando usamos las técnicas tradicionales de análisis, y por técnicas tradicionales les voy a hablar ANOVA, que se basa en el modelo de las medias, que es lo que típicamente está programado en las herramientas de los paquetes estadísticos, yo requiero tener un diseño balanceado y ortogonal en el caso pues, de ser multifactorial. ¿Sí? Yo necesito cumplir con esto para poder emplear este modelo que se conoce como el modelo de las medias. Y esto está bien, o estaba bien, digamos, cuando nació el diseño experimental, porque recuerden, yo les dije, estamos hablando de hace 100 años no teníamos acceso a los computadores como lo tenemos hoy en día. Entonces, yo necesitaba tener este tipo de diseños para poder hacer el cálculo a mano sin tanta dificultad, ¿sí? Hoy en día contamos con herramientas computacionales que pueden construir modelos de regresión o de mínimos cuadrados, lo que me permite a mí trabajar con cualquier conjunto de observaciones, ¿no? Obviamente, si los datos son balanceados, si los datos son ortogonales, pues mi modelo va a ser mejor, ¿sí? Pero si no lo son, no quiere decir que yo no pueda obtener mi modelo. Eso sí, ¿qué necesito? Un mínimo número de grados de libertad residual, ¿sí? Si cumplo con esa condición, puedo trabajar el análisis por regresión y no necesariamente pues por el modelo de las medias tradicional, trabajo por regresión y puedo resolver un problema. De hecho, digamos que esta técnica de regresión es mucho más general. Y bueno, para quienes estén interesados, y les voy a hablar un poquito más adelante del curso de diseño de experimentos que se va a dar próximamente, el foco es el análisis de diseños experimentales usando técnicas de regresión, ¿no? Para que lo vayan sabiendo.
el foco no es ANOVA. Esto es lo que ustedes ven pues en los cursos típicos de diseño de experimentos. En este curso veríamos regresión, ¿sí? Cómo analizar los diseños experimentales por regresión, que es una herramienta más general, más amplia, más versátil y para mí, desde mi punto de vista, más poderosa para analizar los diseños experimentales. ¿Listo? Otra cosa que hay que recordar, ya para terminar este tema, ¿no? Cuando perdemos datos, claro, vamos a perder de pronto la confiabilidad del análisis, es cierto, pero recordemos que un análisis estadístico pues, nos da la mejor conclusión con la información disponible. Entonces, si yo quiero, puedo hacer el análisis con menos datos de los planeados originalmente, lo puedo hacer teniendo presente pues, que va a ser la mejor conclusión posible que me ofrecen las herramientas estadísticas, ¿no? Y aquí pues viene otro punto importante, ¿no? Ninguna técnica estadística me va a dar una respuesta con un 100% de certeza. Es imposible, ¿no? Eso ya, de pronto muchos ya lo saben, ¿no? Quienes no lo saben, pues para que lo tengan muy claro, ¿no? Ninguna técnica estadística me va a dar una solución con una certeza del 100%. Siempre hay un riesgo de error y vamos a hablar ahora más adelante de ese riesgo de error. Bueno, esta falla me parece que es bastante importante, ya casi terminamos esta primera parte de los diseños comunes, es concluir a partir de modelos inadecuados. Esto ustedes no lo van a encontrar en ningún libro de estadística tradicional o de diseño de experimentos tradicional. Esto es algo que yo les menciono a ustedes porque lo he visto a partir de la práctica del análisis de los diseños experimentales. Nosotros no debemos concluir a partir de modelos inadecuados. ¿Qué es un modelo inadecuado? Entonces vamos a hablar. Cuando yo tengo un conjunto de datos, eh, yo voy a tener un modelo que lo voy a llamar un modelo óptimo. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor modelo que yo puedo obtener a partir de los datos? Las conclusiones que yo saque con ese modelo óptimo, pues va a ser la conclusión más confiable que yo puedo obtener de los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente un conjunto de datos se puede representar aproximadamente por una infinidad de modelos. O sea, el número de modelos que yo puedo construir es infinito, pero solamente uno de ellos es el mejor, ¿sí? Entonces, cualquier modelo que no sea el mejor modelo, pues va a tener una confiabilidad menor a la del modelo óptimo y posiblemente las conclusiones no sean correctas cuando es un modelo que no es el modelo óptimo, ¿sí? ¿Y qué es un modelo óptimo? Bueno, un modelo óptimo es un modelo que me ofrece el mínimo error residual, pero dentro de los límites del error de medición experimental. ¿Esto qué significa? Claro, el objetivo de todo modelo es minimizar el error, ¿cierto? Eso es lo que queremos lograr. Y si yo tengo varios modelos disponibles, el que me dé el menor error residual sería en teoría el mejor. Pero si el error residual se vuelve más bajo que el error de medición experimental, mi modelo deja de ser confiable porque ocurre algo que se conoce como sobreajuste o como overfitting, ¿sí? Entonces, a medida que yo tengo eh, o reduzco el error más allá de lo que es el error experimental de medición, pues yo básicamente voy a sospechar que tengo un sobreajuste de alguna manera, ¿no? Y esto va a ser inadecuado para un análisis porque me va a dar un modelo que es completamente artificial, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo realmente óptimo? Que mi modelo tenga el mismo error de medición experimental. Eso sería lo óptimo, ¿sí? ¿Y por qué hay un error de medición experimental? Porque todos los sistemas de medición tienen un error asociado obligatoriamente, ¿no? Eso es imposible de evitar. Siempre hay un error de medición experimental. Pero mi modelo no puede ser que tenga un error menor que esto, ¿no? Por eso daría sobreajuste. Eh, el error también, el modelo también puede ser inadecuado si su estructura no es la óptima, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que el modelo tiene una estructura óptima? Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo con con unas herramientas que de pronto algunos conocen, que son la validación de suposiciones o los supuestos del modelo. Esto incluye la normalidad de los residuales, por ejemplo, la independencia de los residuales y la homocedasticidad de los residuales, que es la varianza constante, ¿no? Estos son unos supuestos que se hacen en el modelo, porque si mi modelo es óptimo, debería satisfacer, o sea, si tiene una estructura óptima, debería satisfacer estas condiciones. Si no se cumplen, quiere decir que yo no estoy en la estructura más adecuada
de mi modelo para representar los datos y que debería mejorarlo, ¿sí? Entonces, esta validación de suposiciones es importante porque me permite darme cuenta de que posiblemente puedo mejorar mi modelo, ¿no? Bueno, antes de eso, ¿cómo mejoro mi modelo? Yo puedo mejorar mi modelo pues cambiando, incluyendo términos adicionales, incluyendo factores adicionales, incluyendo estructuras matemáticas distintas, términos cuadráticos, términos no lineales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Puedo hacer transformación de la variable de respuesta, ¿sí? Esa es otra herramienta muy útil. Puedo transformar las variables de entrada, etcétera. Hay muchas opciones allí, ¿no? Bueno. Hay otro concepto que también es muy importante y es que yo voy a tener posiblemente muchos términos en mi modelo, sobre todo cuando trabajo modelos lineales, sobre todo, ¿no? Pero en general siempre voy a trabajar con muchos términos en mi modelo. Cada término que está en mi modelo puede bien ser o relevante o significativo. ¿Cuál es la diferencia? Un término relevante para mi modelo va a disminuir el error residual, ¿sí? Un término significativo simplemente es que va a pasar una prueba de hipótesis estadística de que ese término es significativamente diferente, por ejemplo, de cero. Entonces, que sea relevante un término no quiere decir que sea significativo. Que sea significativo, pues sí implica que sea relevante, ¿no? Pero al revés no. Que sea relevante no quiere decir que sea significativo. Entonces, ¿qué debo hacer? Siempre incluir todos los términos relevantes a mi modelo y no incluir ningún término irrelevante. ¿Irrelevante qué es? Que me va a aumentar el error residual. Entonces, básicamente mi objetivo es obtener el modelo que tenga menor error residual. Para eso elimino términos irrelevantes e incluyo términos relevantes. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con los modelos predefinidos, o sea, modelos que tienen un montón de términos y algunos de ellos de pronto no son relevantes, ¿no? Entonces hay que evaluar la relevancia de cada término. Perdón. Y hay que tener cuidado también con predicciones fuera de los límites válidos, ¿no? A veces, por ejemplo, yo tengo un modelo, digamos que yo estoy calculando el rendimiento de una reacción, por ejemplo, la eficiencia de un proceso, y el modelo me predice, en algún momento me predice una eficiencia del 110%. Es claro que eso no se puede. O de pronto en otras condiciones me predice un -5%. Tampoco se puede. Entonces, cuando empezamos a observar predicciones que salen de los límites físicos de mi variable, pues es recomendable hacer alguna transformación adecuada, sobre todo de mi variable de respuesta, para evitar este tipo de modelos, ¿no? Porque eso necesariamente me va a llevar a conclusiones equivocadas. Entonces, bueno, esa es la conclusión. Hay una falla enorme, es concluir a partir de modelos inadecuados. Y esto, desafortunadamente, yo lo he visto mucho incluso en revistas científicas publicadas, en artículos científicos publicados en revistas incluso de alto nivel. Hay veces que aparecen modelos matemáticos para el análisis que definitivamente no son los más adecuados para hacer el análisis, ¿no? Es un error muy común. Ya para terminar esta parte de todos los diseños, pues, ¿cuál falla sigue? Confiar ciegamente en software estadístico, ¿no? Y esto también lo he visto mucho, porque tenemos paquetes estadísticos que son muy sofisticados, son muy costosos, hacen de todo. Eso está bien, pero el software nunca va a reemplazar al ser humano en la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, siempre, primero, el ser humano es el que debe definir qué herramientas usar de las que tiene el software y segundo, cómo las va a interpretar correctamente, ¿no? Entonces, no podemos simplemente a ciegas confiar en todo lo que nos dice el software estadístico. Por ejemplo, con el punto anterior, el software estadístico nos va a dar un modelo, pero nosotros debemos verificar que ese modelo sí era el modelo correcto, ¿sí? Si era el más adecuado para el análisis. Recuerden que como cualquier herramienta, ¿no? Usar una herramienta de manera incorrecta, pues nos va a llevar a situaciones que pueden ser de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tomamos conclusiones posiblemente que no son las correctas. Muy bien. Bueno, ya vamos a pasar. La siguiente parte es un poco más corta. Vamos a ver los diseños para análisis de efectos y para optimización. ¿Listo? En la parte de análisis de efectos hay una falla que suele ocurrir y es omitir variables que se llaman variables de bloque en el modelo, ¿no? Esas variables de bloque
están muy relacionados con esos factores que son no controlados pero medidos. ¿Sí? Es decir, donde yo puedo de alguna manera ver que hay hay unos grupos o yo puedo agrupar los datos según estas variables no controladas pero medidas. Por ejemplo, digamos que experimentos que se hicieron cuando el clima estaba soleado y experimentos que se hicieron cuando estaba lloviendo, ¿no? Entonces armo bloques. Estos bloques, así a veces no son tan obvios, ¿no? Pero estos bloques debieran incluirse en el análisis, ojalá siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque a veces hay ahí detrás algunos efectos que no estamos observando. Y voy a presentar un ejemplo rápidamente, también me disculpan, es un ejemplo químico. Vamos a continuar pues con un análisis de unos catalizadores. Voy a trabajar con tres catalizadores y cada catalizador se trabaja en seis réplicas. Digamos que cada día solamente puedo evaluar, hacer una réplica de cada catalizador, entonces lo voy a hacer en 6 días distintos. ¿Sí? Trato de mantener casi todo constante, ¿no es cierto? El mismo operador que haga todos los experimentos, los lotes de materia prima, etcétera. Manejo como todo muy bien controladito, y me voy a hacer el análisis, ¿no? Voy a hacer el análisis de los resultados sin tener en cuenta ninguna variable de bloqueo. ¿Cuál sería la variable de bloqueo? Por ejemplo, la réplica, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este sería el mejor modelo que yo podría obtener. ¿Listo? Les muestro pues el modelo matemático, les muestro pues el análisis estadístico que se realiza para eso. Bueno, les voy a dar un dato aquí. Yo trabajo preferiblemente con lo que llamo niveles de significancia óptimos. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, para el ejemplo, aquí estamos trabajando con 16 grados de libertad residuales. El nivel de significancia óptimo para este nivel sería 2,65%. Entonces, con eso en mente, yo puedo concluir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los tres tipos de catalizadores, ¿no? Esa sería mi conclusión a mi análisis, ¿no es cierto? Pero si yo incluyo la variable de bloqueo, encuentro que aparecen unos términos. ¿Sí? Estas variables pues son las variables que representan las réplicas, en este caso R1, R2, R3, R4, y encuentro un menor error residual, ¿no? Perdón, aquí yo hago la claridad. Este término de acá me representa el error. Aquí estamos hablando de un error de 9,12% de rendimiento. En mi nuevo modelo el error es del 6%, ¿no? O sea, baja el error. Al bajar el error quiere decir que este modelo es mucho más confiable para tomar una decisión. Lo puedo ver aquí los resultados. Como tengo más términos, tengo menos grados de libertad residuales, entonces mi nivel de significancia óptimo se vuelve 4,8%. Eh, Todos los términos son significativos. Las réplicas, pues esto es irrelevante, que sea significativa o no sea significativa. A mí lo que me interesa es el efecto del catalizador y yo lo que puedo concluir ahora es que sí hay una diferencia significativa del catalizador A con respecto a los otros dos catalizadores. Entonces, a- para concluir el ejemplo, si yo tengo en cuenta los bloques de error, concluyo una cosa; si no los tengo en cuenta, concluyo otra cosa completamente distinta. Ustedes pueden verificar, estos datos están disponibles para que ustedes puedan verificar los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y les digo que la mejor conclusión que yo puedo sacar es la que tiene menor error. Y en este caso, este modelo me proporciona un menor error y por lo tanto una decisión más confiable. O sea, que la decisión correcta sería que sí hay una diferencia estadística significativa entre catalizadores. En este caso particular, ¿qué es lo que pasó? Pues que había ensuciamiento o envenenamiento del catalizador réplica tras réplica. Si ustedes lo miran aquí atrás, ¿cierto? Perdón, me devuelvo. Los rendimientos iban cayendo con el tiempo, con réplica tras réplica, ¿sí? Por ese efecto de ensuciamiento, envenenamiento, y pues eso no se tuvo en cuenta en el diseño experimental. ¿Listo? Entonces miren que importantísimo tener en cuenta esos bloques que a veces uno dice, pero ¿qué efecto puede tener? Bueno, ahí puede haber algo, ¿no? Puede haber algo. Y más importante que el que sea significativo o no ese término, es que sea relevante para tener un modelo con menor error residual. Y eso me da una mejor conclusión. Muy bien. Otra falla es ignorar el confundimiento. Bueno, el confundimiento se usa mucho en diseños factoriales fraccionados, así como
en diseños que se conocen como saturados. Y esto se usa mucho para poder reducir el número de experimentos, ¿no? Entonces yo confundo el efecto de un factor principal con una interacción de orden, de segundo orden o orden superior. Eh, ¿Qué es lo que pasa? O sea, siempre un efecto principal estará confundido con alguna interacción. Pero cuando yo hago el análisis, pues yo siempre asumo que el efecto principal es más importante que la interacción y por eso es el que es significativo en caso de que lo sea. Pero no siempre es así. Yo tengo un ejemplo acá de un diseño factorial fraccionado para una fermentación donde se tuvieron en cuenta varias variables, ¿no? Temperatura, pH, oxígeno disuelto, la concentración inicial de sustrato y la velocidad de agitación. Y aquí están pues los resultados de la cantidad de la concentración de biomasa al final del proceso, ¿cierto? Como es un diseño factorial fraccionado, existe un confundimiento. Bueno, realmente aquí hay dos funciones de confundimiento. Por ejemplo, el nivel de sustrato inicial está confundido con esta interacción triple de temperatura, pH y oxígeno, y la velocidad de agitación está confundida con la interacción de temperatura y pH y también con la interacción de oxígeno y sustrato. ¿Listo? Ustedes lo pueden verificar haciendo estos productos y se van a dar cuenta que las columnas res- respectivas pues son idénticas, ¿no? Entonces hay ese confundimiento acá. Cuando yo hago el análisis, yo tengo pues el mejor modelo posible y llego a mis resultados, ¿cierto? Bueno, aquí desafortunadamente quedé en el límite de 3 grados de libertad residuales para el análisis, o sea, estoy ahí en el límite, pero lo puedo analizar. Miren que el nivel de significancia óptimo en este caso es del 20%, es bastante alto, ¿no? Por eso tener menos grados de libertad incrementa enormemente el nivel de significancia óptimo, lo cual hace que sea pues poco, que no tenga sentido realmente hacer el análisis, ¿no? Con 3 grados de libertad tengo un 20 que todavía puede ser algo razonable. Para ese nivel, todos los factores que ustedes ven acá son significativos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que elegir los dos mejores para una optimización siguiente. ¿Cuáles elegiría? Pues elegiría los que me den menor p-value, en este caso, el sustrato inicial y la velocidad de agitación. Y ahí es donde viene el punto, ¿no? Eh, la velocidad de agitación vimos que estaba confundida con, por ejemplo, la interacción temperatura y pH. De pronto, quien sabe del tema de biotecnología, trabaja con microorganismos, sabrá pues que temperatura y pH pues, pueden tener una interacción importante y posiblemente la velocidad de agitación, si bien puede tener un efecto, puede que no sea tan importante como el de esa interacción temperatura y pH. Entonces, miren que hay que tener mucho cuidado siempre con el análisis, ¿no? Eso no lo puede decir todo un computador, ¿no? Un computador va a decir, coja la velocidad de agitación y haga la optimización allí. Un ser humano que diría, ojo, la temperatura puede ser más importante que la agitación. Y puede ser que lo que estoy viendo es el efecto de la interacción de temperatura pH, no necesariamente el de la agitación. Y posiblemente decida tomar sustrato y temperatura como variables para la optimización en vez de sustrato y agitación. Bueno, digamos que ahí está el conocimiento, ahí está la experiencia. Por eso les decía, no se puede dejar de lado todo esto. Para terminar en esta parte de análisis de efectos, les voy a hablar del nivel de significancia. Típicamente ustedes habrán visto en libros de estadística, habrán visto en paquetes estadísticos que se trabaja con el 5%. Esto incluso lo menciona Ronald Fisher en sus libros. Él habla del 5% de significancia, porque para él y sus problemas, digamos, de análisis de diseños agrícolas, un error en 20 ensayos, que eso es lo que significa 5%, un error tipo 1 en 20 ensayos era razonable para él. ¿Listo? Pero ¿será eso razonable para todas las situaciones? Por ejemplo, para el sector médico, probando medicamentos que puedan afectar la salud humana, o en diseño de sistemas de seguridad donde estén involucrados, pues, cierto, la vida de los seres humanos esté en riesgo. Posiblemente no sea lo más razonable, ¿no? Ese nivel de error. Además, a medida que el número de observaciones aumenta, el mínimo error total, que es la suma de los errores tipo uno y tipo 2 de una prueba, disminuye. Bueno, si de pronto para ustedes es un poco extraño este término de tipo uno y tipo 2, bueno, esto tiene que ver con pruebas de hipótesis estadísticas.
y en las referencias de pronto pueden encontrar un poco más al respecto, o pues en los cursos que se dictan aquí de estadística básica que se dictó el semestre pasado o el de diseño experimental que se va a dictar en este semestre, pues pueden también entender un poquito mejor esos conceptos. El caso es que cuando aumentamos las observaciones, por lo general el error disminuye. ¿Y qué va a pasar? Si yo mantengo un nivel fijo del 5%, pueden pasar dos cosas. Uno, o que estoy aumentando el error innecesariamente, o dos, que estoy forzando a una decisión de una manera equivocada, ¿no? Que eso es lo que se conoce como, en la literatura, se le conoce como el baile del p-value, se le conoce, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuando yo evalúo las pruebas, sobre todo cuando tengo muchas observaciones, el p-value primero está cambiando mucho y después empieza a caer. Entonces, yo simplemente por aumentar las observaciones puedo tener el p-value que, eh, digamos, el p-value que yo quiera, el p-value tan bajito como yo quiera. ¿Cómo se evita entonces esto? Usando un nivel de significancia óptimo. Entonces, ya les voy a hablar un poquito de lo que es el nivel de significancia óptimo muy rápidamente. Esto lo hablaríamos en más detalle pues en el curso. Básicamente, miren, esto es para una prueba tipo Z, pero es ilustrativo. Así se comporta el error total de una prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros aumentamos las observaciones, obviamente esto no es lineal, sino es un incremento en función de la raíz cuadrada de las observaciones, el, el error mínimo va disminuyendo. Aquí pues ya no se alcanza a ver, estamos en un nivel relativamente bajito, ya no se alcanza a ver, pero está claramente por debajo del 5% ese error óptimo, ese error mínimo. Y si ustedes se fijan, miren que el nivel de significancia óptimo se mueve, ¿sí? Ese nivel de significancia óptimo se mueve con el número de observaciones o de grados de libertad, ¿sí? Entonces, eh, para no cometer ese error, pues la recomendación que yo hago siempre es no usar un nivel de significancia fijo. Pero si yo uso un nivel de significancia que no va a ser fijo, de todas formas debo definirlo antes de realizar los experimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, puede prestarse a que yo defina un nivel de significancia arbitrariamente en un cierto nivel que me favorezca la conclusión, y esa no es la idea. Entonces, yo debo ser muy claro con las reglas de juego. Si yo voy a usar un nivel de significancia que no es fijo, ¿cuál va a ser el criterio para elegirlo? Mi recomendación es trabajar un nivel de significancia óptimo que dependa del número de grados de libertad, ¿sí? Como les digo, el nivel de significancia fijo no es óptimo y sí existe un nivel óptimo que minimiza el error total. Vean, por ejemplo, acá. Esto incluye no solo pruebas Z, sino también pruebas T de una y dos colas. Miren cómo cambia el nivel de significancia óptimo con los grados de libertad. Y ahora imagínense en estas situaciones de Big Data, miren que los grados de libertad altos llevan a niveles de significancia óptimos extremadamente pequeños. ¿Sí? Extremadamente pequeños. Si yo me quedo con el 5%, cualquier cosa que yo pruebe me va a dar significativa, ¿sí? Solo por tener muchos datos. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que realmente exista una diferencia significativa. Entonces, por eso es importante emplear este tipo de herramientas. Aquí en este enlace que ustedes encuentran acá, hay una herramienta en Excel en la que ustedes pueden calcular los niveles de significancia óptimo, así como calcular el número óptimo de experimentos en un diseño, ¿no? Es una herramientica que ustedes pueden descargar, eh, está comprimida y aparece pues allí el archivo de Excel. Si tienen alguna inquietud, algún inconveniente con el archivo, con mucho gusto también me pueden comentar, me pueden consultar. Bueno, ya para terminar, rápidamente, diseños para optimización, ¿qué fallas tenemos allí? Por ejemplo, emplear un único diseño experimental. Esto se ve mucho y es pensar que desde el primer intento de un diseño experimental de optimización vamos a encontrar el óptimo. Esto rara vez ocurre, ¿sí? Rara vez ocurre. Eh, Solamente ocurriría si elegí de manera adecuada el rango de búsqueda del diseño experimental. Pero eso solamente va a ocurrir si yo tengo un muy buen conocimiento del proceso, si tengo mucha experiencia con el proceso, ¿cierto? Eh, y a veces también es un poco de suerte y de intuición, ¿no? Pero digamos que muy pocas veces en el primer intento lo voy a lograr y ese es el error. A veces lo que me dé el primer diseño me quedo ahí. Eso no va a ser realmente óptimo. Vamos a ver
un ejemplo muy sencillo, digamos que es una variable de respuesta con una única variable de decisión. Miren el comportamiento no lineal. Y miren que dependiendo de la región de búsqueda que yo elija, pues voy a tener diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo elijo esto, claramente pues el óptimo va a estar en un extremo, pero no va a ser el óptimo real de mi proceso, ¿no? Yo podría tener esta situación, entonces aquí sí veo que hay un óptimo dentro de la región de búsqueda, lo encontré. Podría tener esta otra situación, hay otro óptimo en la región de búsqueda, ¿sí? Eh, y podría ver que este es mejor que aquel, ¿no? Desafortunadamente, pues esto no lo podemos ver, no podemos saber si hay un óptimo mejor fuera de la región de búsqueda, no lo podemos saber a menos que hagamos experimentos en todo el campo de posibilidades experimentales, ¿no? Entonces, miren que un solo diseño experimental de optimización es poco probable que nos dé el resultado de una, ¿cierto? Vamos a tener que hacer secuencias. Por ejemplo, acá, ¿qué debo hacer? Pues extender la región de búsqueda en la dirección óptima, ¿no? O sea, si este me dio el óptimo, debería extender. Veo que sigue siendo óptimo, sigo extendiendo, sigo extendiendo. ¿Hasta qué? Hasta que pues encuentre ya un punto óptimo, ¿no es cierto? Bueno, extiendo en una dirección y reduzco en la otra, ¿no? Porque no tiene sentido que siga explorando donde ya vi que empeora, ¿no? Simplemente correría, ¿cierto? Correría la región de búsqueda y me voy corriendo hasta llegar a donde quiero llegar. Y esto aplica también en multivariable, ¿no? O sea, en univariable se ve claramente, pero en multivariable también. Si por uno de los factores que estoy optimizando tiene un óptimo en un extremo, pues eso quiere decir que debo ampliar o extender la región de búsqueda en esa dirección, ¿no es cierto? Bueno, otra falla que puede ocurrir en la optimización es emplear la estructura incorrecta, el modelo incorrecto o no validar el modelo. Es decir, pero partamos del supuesto, vamos a ampliar la región de búsqueda, este es el problema, tomo toda la región, pero ¿qué pasa? Miren este experimento. Voy a hacer estas observaciones acá, acá, acá en los puntos verdes. Y en esos puntos verdes yo trazo un modelo cuadrático casi perfecto. Ustedes lo pueden ver ahí, es casi perfecto el modelo cuadrático, pero no representa la realidad de mi proceso, que es lo rojo, la línea roja, ¿no? Y este es otro error que también se ve mucho. Confiar, porque yo tengo un R cuadrado muy bueno en mi diseño experimental, tengo un R cuadrado casi del 100%, entonces digo, ya ese modelo es perfecto. No. El modelo describe los datos experimentales, pero no necesariamente describe el proceso real. Y mucho ojo con eso. ¿Cómo podemos saber que sí lo describe? Pues mire que cuando yo tengo una predicción del óptimo, claramente ese óptimo prediction no es el óptimo real, ¿cierto? Ni siquiera cuando yo lo evalúe, ni siquiera va a coincidir con lo que me predice el modelo. Entonces, eso es una muestra de que definitivamente el modelo no es adecuado. ¿Cuántos datos necesitamos aquí para validar? Bueno, pues entre más observaciones pueda yo validar, mucho mejor, ¿no? Por lo menos una que no cuadre ya empieza a decir el modelo posiblemente no es adecuado, ¿sí? Sobre todo el óptimo predicho. Pero si yo puedo hacer otras predicciones por acá, por acá, por acá, pues voy a tener una mejor idea, ¿cierto? Voy a tener una mejor idea de si mi modelo es adecuado o no es adecuado, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que pues usualmente los diseños experimentales son para obtener modelos cuadráticos, entonces yo no lo puedo ampliar a veces a un modelo cúbico o más allá, ¿no? No va a ser posible. Entonces, ¿qué me toca hacer? Cambiar la región de búsqueda nuevamente. ¿Y cómo la cambio? Pues la tengo que estrechar, porque miren que el modelo cuadrático es una aproximación válida solamente si la región es lo suficientemente estrecha, ¿no? Por ejemplo, acá. Entonces, si la región es estrecha, el modelo cuadrático puede ser una buena aproximación, pero si es muy amplia, no. Entonces, ¿qué hacemos? Estrechar esa región de búsqueda y ya lo vamos a ver a continuación. Lo que les decía, el modelo bien ajustado a las observaciones no es garantía de que sea el correcto. ¿Listo? Tengo que validar el óptimo y ojalá otros puntos para estar seguros o estar confiado de que realmente tengo un resultado satisfactorio. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, acá, reduzco la región de búsqueda a este sector. Miren que el modelo cuadrático no es perfecto, pero es una aproximación bastante buena para lo que yo necesito, ¿sí? Entonces aquí sí miren que
óptimo que me predice está muy cercano o casi coincide con el óptimo real de mi proceso. Entonces, eso es lo que yo necesito, una región de búsqueda estrecha. Entonces, miren que la región de búsqueda puede ampliarse, puede estrecharse hasta que yo pueda tener una aproximación satisfactoria al modelo cuadrático, ¿no? También, si es muy estrecha, posiblemente me da lineal y lineal pues, no me da óptimo, tengo que ampliar. Entonces, miren que no es, como les decía, no es de un solo experimento, hay que ensayar varias veces hasta poder llegar pues a la región correcta. Por último, y también muy asociado a lo anterior, mírenlo acá, yo no puedo extrapolar. Extrapolar no es confiable, ¿no? Entonces mi modelo es confiable en esta región que yo evalué, pero por fuera no necesariamente es confiable, ¿no? Y sobre todo, eso es importante, particularmente, cuando el óptimo que me predice el modelo está por fuera de esa región, ¿no? Yo no puedo confiar en un óptimo que me está dando la predicción del modelo que esté por fuera de la región de búsqueda que estoy considerando, ¿no? Digamos que esos son, en términos generales, pues los principales errores que yo he identificado. Hay posiblemente muchos más. De pronto ustedes conozcan otros errores que hayan visto. Ya para terminar, esta presentación no solamente va a estar disponible para ustedes por haberse pues, registrado al curso, sino que también hay una versión, bueno, es en inglés, una versión escrita a modo de artículo, más o menos se explica lo mismo que se explicó en la sesión de hoy. Está disponible en este enlace. Ustedes tienen acceso, es completamente gratuito el acceso para todos, no hay ningún problema. Y también, pues hay otros artículos que yo he publicado también gratuitos, que ustedes pueden acceder a ellos. Están aquí algunos de los artículos que pueden estar relacionados con los temas que hablamos el día de hoy, por ejemplo, con lo de los niveles de significancia óptimo, con las pruebas de normalidad, etcétera, etcétera, con la identificación de la estructura óptima del modelo. Y hay algunos libros adicionalmente, algunos libros que ustedes también pueden consultar, que hablan de todos estos temas, de los errores que se pueden cometer en el análisis estadístico y el diseño experimental, y algunos artículos también adicionales, eh, muy específicamente hablando de los errores que se cometen en estos temas de diseño experimental. Muy bien. Bueno, espero no haberme extendido demasiado. Con eso pues termino la presentación, lo que tenía preparado para ustedes. Y bueno, quedo atento en caso de que haya preguntas. Por ahí en el chat vi algunas preguntas. Traté, espero haber tratado de responderlas durante la charla. Si me faltó alguna, pues con mucho gusto las podemos resolver. Em, Me hacen una pregunta por acá. Recopilar una cantidad o bloque de datos con un instrumento de medición defectuoso buscando salvar cierta cantidad de información no se puede considerar un error. Sí, si yo tengo, o sea, si yo sé que el instrumento de medición es defectuoso, pues claro, estoy cometiendo un error en mi análisis, ¿no es cierto? Pero si yo sé también, si yo sé cuál fue el error, es decir, si yo digo se descalibró el instrumento y yo puedo hacer una corrección, podría intentar corregir y hacer bloques como se menciona allí, ¿no? No lo recomendaría mucho, pero se podría intentar para salvar los datos y siempre, y ojo, cualquier cosa que ustedes hagan con sus datos, hay que reportarlas, ¿no? Cualquier manipulación que se haga de los datos, así sea por una corrección, se debería en la medida de lo posible reportar, ¿no? Otra pregunta, me dicen que si se podrían usar los diseños de experimentos para ajustar a un MSBF. Bueno, no sé si me pudieran aclarar la sigla a qué hace referencia con MSBF. Bueno, modelo semifísico. Bueno, sí, perdón, no lo había asociado allá. Claro, fíjense que el análisis estadístico lo puedo hacer con cualquier tipo de modelo. Si yo lo hago por ANOVA, no, pero si yo lo hago por regresión, o por optimización, puedo ajustar cualquier modelo, incluyendo modelos semifísicos de base fenomenológica o cualquier otro tipo de modelo que yo tenga. Puedo ajustar los parámetros por optimización y sobre ese modelo ajustado sacar conclusiones. Perfectamente válido. Pero vuelvo y digo, si usan ANOVA, no. ¿Sí? O sea, la ANOVA directo que tienen las herramientas estadísticas, no. Pero las técnicas de optimización y regresión, sí, que eso, por ejemplo, lo podemos ver en el curso de diseño de experimentos que se ve ahorita en un mes más aproximadamente empieza.
Bueno, por aquí hay otras dos preguntas. Me dicen dos conceptos que no quedaron claros. ¿A qué se refiere con ruido, incertidumbre y qué es un grado de libertad? Bueno, ruido, incertidumbre, hay muchos tipos, ¿no? De ruido e incertidumbre. Por ejemplo, cuando yo hago una medición, y para dar un ejemplo muy sencillo, yo miro la temperatura de una sala y la temperatura me dice que son 25 grados. Pero en realidad, primero que todo, podría ser 25,3, por ejemplo, ¿no? Pero el sistema de medición no me da sino enteros, entonces ahí hay incertidumbre, ¿sí? Porque no tengo el valor exacto, no lo conozco. Y ruido porque también los sistemas de medición a veces van oscilando, la temperatura, por ejemplo, también puede ir oscilando, entonces a veces sube, a veces baja, entonces a veces estoy midiendo cuando está arriba, a veces mido cuando está abajo, entonces, y eso es normal, eso es natural que ocurra. Entonces, toda esa variabilidad, todo ese ruido, toda esa incertidumbre es lo que hace que tomar decisiones pues no sea tan fácil, ¿no? ¿Y qué es un grado de libertad? Bueno, el grado de libertad no lo expliqué pues como en detalle porque hay que devolvernos un poquito pues como al tema de estadística, pero podríamos interpretarlo como la posibilidad de identificar un parámetro en un modelo matemático, ¿cierto? O sea, si yo tengo un dato disponible, con ese dato puedo calcular algo. Eso es un grado de libertad. Entre más datos tenga, quiere decir que puedo calcular más cosas, ¿sí? Puedo conseguir más parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos datos, dos puntos, con dos puntos solamente puedo trazar una línea recta porque la línea recta tiene dos parámetros, ¿no? El intercepto y la pendiente. Si tuviera más datos, tendría más grados de libertad para trazar modelos pues, más completos, ¿no? Y para la estimación del error, esos grados de libertad residuales, entre más grados de libertad residuales haya, pues mucho mejor. Otra pregunta que me hacen por acá, ¿qué coeficiente de ajuste estadístico proporciona mejor información acerca de la calidad del ajuste? Bueno, por aquí en un recurso dicen que el R cuadrado justo debe estar muy cerca del R cuadrado del modelo, pero no sé si sería lo más adecuado por el comentario del R cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando hablamos del ajuste de un modelo, hay diferentes objetivos, diferentes tipos de evaluación de desempeño. Si yo estoy pensando solamente en describir los datos, el R cuadrado puede ser una buena opción, ojo, pero recordando que el R cuadrado es una comparación con respecto a un modelo constante. ¿Sí? O sea, el R cuadrado es una comparación con respecto a un modelo, que es el modelo constante. Entonces, por ejemplo, a mí me puede dar un R cuadrado de cero, ¿sí? El modelo me puede dar un R cuadrado de cero y puede ser un buen modelo, porque le pega los datos, porque el comportamiento era plano, era constante. Entonces, el R cuadrado hay que tener mucho cuidado. En las referencias que yo les comparto, hay un artículo que yo tengo sobre el tema del R cuadrado, que sería como interesante que de pronto lo pudiera mirar, donde se ve cuándo puede usarse el R cuadrado, cuándo no debe usarse, ¿no? Si yo lo que quiero es ver, por ejemplo, la capacidad de predicción del R cuadrado, de interpolar, se usa otro tipo de R cuadrado, que es el PRES, se le llama, el de predicción. Y si yo quiero extrapolar, pues menos, ¿no? Menos va a servir pues el R cuadrado para esto. Bueno, otra pregunta por acá acerca del curso de diseño de experimentos. ¿Dónde podemos consultar más información? Sí, muchas gracias por la pregunta. Acá está en la última diapositiva. Está el enlace donde ustedes pueden entrar y registrarse al curso. Sería los sábados de 9 a 12, dura 21 horas. En teoría estamos empezando el próximo 24 de agosto, pues si todo está bien, no hay ningún retraso, pues estaríamos empezando el 24 de agosto. Bien, otra pregunta, que cuando menciona el análisis de regresión, esto implica un modelo Machine Learning. Bueno, digamos que Machine Learning es un concepto muy reciente, llamémoslo así, ¿cierto? Pero realmente Machine Learning lo que hace es lo mismo que hace regresión, es decir, ajustar parámetros mediante técnicas numéricas. ¿Sí? O sea, el concepto es básicamente el mismo. O sea, que podríamos decir que hacer un análisis de regresión es casi como hacer un Machine Learning. Podría considerarse que sí, ¿cierto? Ampliando pues como el concepto de Machine Learning. Eh, es simplemente un ajuste de parámetros, encontrando los valores óptimos de los parámetros siguiendo pues un modelo de una función de error. Eso es lo que hace un análisis de regresión. Y con esos resultados, pues analizamos ya pues, lo que implica o lo que representa el modelo, ¿no? ¿Qué indica el modelo? Si hay un factor que tiene un efecto, que no tiene un efecto, o cuál es el óptimo en el caso de la optimización.
Bueno, a ver, otra pregunta. Creo que hay todavía más preguntas. Eh, Me pregunta, si hay datos no paramétricos, ¿podría realizar diseño de experimentos? La respuesta es sí. Bueno, realmente cuando se habla de no paramétricos, en general se habla de que no son normales o no es normal el comportamiento de los datos, ¿no? Con respecto a eso, ¿qué puedo decir? Pues que yo siempre puedo hacer una transformación de un conjunto de datos no paramétrico, llamémoslo no paramétrico o que no es normal, el error no es normal. Yo puedo hacer una transformación de mi variable de respuesta y obtener una aproximación normal de ese error, ¿cierto? Entonces, siempre que haga la transformación adecuada, puedo hacer el análisis, pero el diseño experimental siempre se puede usar independientemente pues, de la variable que yo tenga. Bueno, me hacen otra pregunta, que si hay un ensayo de medición de variables en cultivos, se usan diferentes tratamientos con dos réplicas y todos los resultados son similares, incluido el control negativo. ¿Cómo se podrían justificar estos resultados? Bueno, no sé, ahí sí ya habría que mirar cada caso particular, ¿no? Si todos los resultados son similares, hay muchas cosas que pueden pasar. Puede ser que el sistema de medición de alguna manera no está detectando las diferencias, ¿cierto? Puede ser que los tratamientos que yo estoy usando no son lo suficientemente diferentes para detectar las diferencias, por ejemplo. Eh, bueno, no sé, eso es lo que se me ocurre por el momento, pero cada caso particular pues habría que verlo en, específicamente, ¿no es cierto? Bueno, por aquí hay más preguntas. Dice, generalmente uso el coeficiente de variabilidad y la potencia del experimento para evaluar la calidad de mi comparación post hoc, para tener mapeados el error tipo uno y tipo 2. ¿Qué te parece esa práctica? Bueno, claro, eso también se puede realizar. La potencia del experimento es una forma de medir el error tipo 2, ¿no es cierto? Eh, y se puede hacer perfectamente, es válido, ¿no es cierto? Pero lo que yo les digo es, cuando nosotros definimos de manera forzada el error tipo uno en un 5%, el error tipo 2 dependerá pues del número de experimentos que yo haga, ¿no es cierto? Eh, lo que estoy haciendo simplemente pues es mantener un nivel de error que no es el más bajo posible. Entonces, se puede hacer como un criterio para evaluar, ¿cierto? Si el diseño es suficientemente satisfactorio para lo que yo quiero, pero siempre que yo use un nivel de significancia fijo, no puedo garantizar que esté trabajando con el menor error posible. Listo, para que lo tengan muy presente. Bueno, me preguntan que si la información del curso llega al correo de la universidad, no sé, lo pueden, eh, en la página que está aquí lo pueden ver. Yo me imagino pues que de pronto César les comparte a ustedes la información también por correo. Eh, Sí, Creería sí, que es Hugo, así. al correo que Bueno, ¿qué hayan software? colocado Sí. con el que se hayan registrado, ahí les enviamos la información. Perfecto, César, gracias. Bueno, ¿qué software para análisis estadístico recomiendo? Bueno, eh, a mí realmente, digamos, yo no recomendaría ninguno en particular, porque yo creería que todos son muy buenos, ¿cierto? ¿Qué diferencias hay? Pues que hay algunos, pues que son, bueno, más económicos que otros, otros tienen pues más herramientas, ¿sí? Conozco o he manejado varios de ellos y les voy a decir algo, desde mi punto de vista. Yo prefiero hacer los análisis en Excel, por varias razones. Y no voy a promocionar Excel ni mucho menos, ¿no? Pues simplemente me gusta Excel porque está disponible para casi todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo tiene disponible una licencia de Excel en el trabajo, en la universidad, etcétera, ¿no? Segundo, porque me permite hacer el análisis por regresión, ¿sí? O sea, no se limita a ANOVA. Entonces yo lo puedo hacer por regresión. Entonces me da la flexibilidad para optimizar mi modelo de una manera un poco más manual, ¿no? O sea, que yo puedo controlar cómo mejoro el modelo. Eh, y pues en tercer lugar, digamos, pues bueno, está- porque lo tengo disponible, no tengo que... esa sería pues como mi recomendación, que ustedes incluso con Excel pueden trabajar. De hecho, los cursos que hemos dictado de estadística básica y de diseño experimental son en Excel, para que ustedes puedan trabajar con ellos. Ya si ustedes saben trabajar en Excel, cualquier otro software estadístico, Minitab, SPSS, StatGraphics o lo que sea, pues muy fácilmente lo van a entender y lo van a poder usar. Bueno, por aquí hay más preguntas. Dicen que si al combinar etapas de diseño experimental basado en modelo, es decir, que la siguiente etapa de mi experimento es ajustada y corregida por un modelo y al contrario, es posible lidiar con el tema de incertidumbre. Bueno,
La incertidumbre desafortunadamente es inevitable. Lo que podemos hacer es disminuir la incertidumbre. ¿Y cómo lo hacemos? Como les decía, controlando factores, ¿sí? No dejando las cosas tan sueltas, ¿no? Las variables tan sueltas, hay que ajustarlas. De esa manera reducimos incertidumbre, mejorando los sistemas de medición, o sea, con sistemas de medición más precisos, mejoramos la incertidumbre, pero no la vamos a poder eliminar del todo, ¿no? Pero sí podemos hacer un esfuerzo por reducir la variabilidad. Con la capacitación digamos, de operadores, reducimos la incertidumbre. Con conseguir mejores proveedores que tengan menos variabilidad en sus materias primas, mejoramos la incertidumbre, ¿sí? La reducimos, etcétera, etcétera. Estandarizando procedimientos, reducimos incertidumbre. ¿Listo? Otra pregunta, dentro de la misma pregunta, si este tipo de estrategia es adecuada para reducir experimentos y ajustar modelos al tiempo. Bueno, si yo trabajo basado en modelos, sí, claro, puedo reducir el número de experimentos. De eso se trata, digamos, el diseño óptimo. Sí, el diseño óptimo se trata en que yo tengo un modelo que quiero ajustar y simplemente encuentro, pues, cuáles son, cuántos y cuáles serían los experimentos que debería hacer para obtener el ajuste de ese modelo, ¿no? Eso tiene que ver con diseños óptimos. Lo que pasa es que es un poquito avanzado, ¿no? Como para explicarlo aquí. Bueno, me preguntan aquí además que cuando menciono análisis de regresión, esto implica un modelo de machine learning. Bueno, creo que esa pregunta ya estaba arriba. ¿Las diapositivas se van a compartir? Sí, sé que se van a compartir, pero todavía no sé muy bien el método para compartirlas, pero con seguridad César se las compartirá por correo. Bueno, muchas gracias a los mensajes por aquí de saludo, por aquí de agradecimiento. Bueno, aquí hay otra pregunta. Mi diseño experimental era de dos factores. La interacción no salió significativa. ¿Puedo cambiar el modelo lineal? O sea, hacer dos experimentos separados, ambos con un solo factor. Bueno, vuelvo y pregunto. El tema es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Sí? Si la interacción no es significativa, simplemente se saca del modelo y se analiza. Listo, no hay necesidad de hacer más experimentos. Simplemente se cambia el modelo matemático, se actualiza el modelo matemático y se hace el análisis, ¿no? No hay necesidad, pues, de hacer más. A no ser que el objetivo sea ahora una optimización, ahí sí, pues se tomarían por separado. No importa que no haya interacción. De todas formas, aunque no haya interacción, yo puedo hacer el análisis del diseño experimental con los factores a la vez, no necesariamente por separado, ¿no? Porque así la interacción no sea significativa, puede ser una interacción pequeña o puede ser una interacción relevante, pero no significativa, ¿sí? Puede seguir siendo relevante. Entonces, mi recomendación es seguir con los dos factores a la vez, solamente actualizar el modelo si es necesario actualizar. Bueno, me preguntan la forma para medir el error total. Bueno, eso tendrías que mirarlo en un artículo de los que yo les compartí que tiene que ver con niveles de significancia óptimos, ¿sí? O lo podemos discutir por correo electrónico después porque es un poquito más largo y nos extenderíamos demasiado. Bueno, me preguntan, ¿se debe tener un nivel de Excel para el curso? Bueno, yo trato de trabajar Excel desde un conocimiento muy básico, ¿no? Es decir, por lo menos saber hacer cálculos en las celdas, ¿sí? Saber cómo usar Excel pues en lo básico, ¿no? No avanzado, no va a haber macros, no va a haber nada pues así sofisticado, ¿no? En R no se puede. Sí, yo uso mucho R también porque es gratuito, da un poquito más de flexibilidad para la programación. No lo dicto en Excel porque pues, requiere también un conocimiento de programación que de pronto los asistentes al curso no lo tienen. En la Universidad de Antioquia, bueno, y aprovecho que viva la profesora Francia por aquí y la saludo. Con la profesora Francia dimos un curso de diseño de experimentos en R a nivel de posgrado, que también fue muy interesante. Entonces, pues de pronto también podríamos considerar más adelante la opción de dar R, pero sería bastante avanzado, ¿no? No sería un nivel como tan básico, porque requiere pues el tema de programación. Muy bien. Y ya la última pregunta, creo que llegué al final. ¿Qué interpretación tiene que una interacción sea significativa en un diseño factorial completo, pero que ninguno de los factores sea significativo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero hay que entender que la significancia y lo que les decía, ser significativo y ser relevante son dos cosas distintas, ¿no? Significativo es que hay claramente un efecto que va más allá del ruido. O sea, que es claro, no es algo que va a ser fortuito y que va a ser
culpa del ruido, que es lo que puede pasar si no es significativo, ¿no? Entonces es como una mayor seguridad de que sí es algo real, ¿no? No es algo que ocurre por azar. Si la interacción es significativa, pero los factores no, pues lo que quiere decir es básicamente que el efecto que tiene precisamente la combinación de los dos factores, pues es mucho más fuerte de lo que cada uno por separado puede tener. Que no quiere decir que no tengan un efecto, ¿no? La interacción es parte del efecto del factor, ¿sí? Pero como estamos construyendo un modelo matemático, el peso de la interacción o el coeficiente que se lleva a la interacción se lleva gran parte de ese efecto individual de cada uno de los factores, lo que hace que los otros términos se vuelvan pequeños y posiblemente confundidos con el error, lo que hace que no sean significativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparecieron más comentarios. ¿Se tendría un descuento especial para estudiantes? Bueno, eso sí, no sé, habría que hablarlo con César. Ah, aquí ya lo respondió. Perfecto. Que de momento no hay tarifa diferencial, pero sí hay descuento por pronto pago y por grupos. Bueno, muy bien, creo que llegamos al final. Espero no haberles tomado demasiado más tiempo del que esperaban. Espero que hayan podido, pues, llevarse una idea bastante interesante de lo que es el diseño experimental, sobre todo cuando hacemos el análisis por regresión. Y más importante aún, pues, ojalá y espero que estén motivados para continuar con el curso de diseño experimental que vamos a dar, donde vamos a practicar y vamos a ver cómo se obtienen estos modelos. Yo les mostré los ejemplos, pero no les dije cómo lo obtuve, ¿no? Vamos a ver cómo se obtienen los modelos, cómo se mejoran, cómo se optimizan y cómo se sacan las conclusiones. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias a César por la invitación para este webinar y espero pues que haya sido del agrado de todos ustedes. Hugo, muchas gracias, muy amable, fue un webinar realmente muy, muy interesante. Y fíjate que desde mi percepción, que no soy un investigador, es que esa parte introductoria de pequeños tips son fundamentales realmente para que haya un muy buen diseño experimental. A veces estamos poniendo el foco en lo más complejo, en la matemática, en las herramientas, y de pronto nos descuidamos en la incertidumbre que hay en un instrumento de medida o en la manera como se lleva a cabo el experimento, el accidente, en fin. Creo que es muy, muy valioso lo que planteaste igualmente al inicio, pues más aún con toda la complejidad que presentaste al final. Para todos y todas, muchas gracias por la asistencia. Y pues para alguna información muy rápida es que el curso, les voy a enviar toda la información del curso a sus correos electrónicos y a sus chats de WhatsApp. Y asimismo se va a compartir la información del webinar. Se va a enviar el enlace para que puedan acceder a la grabación. La grabación no es descargable, pero sí la pueden transferir todo lo que quieran, ¿no? Inclusive creo que en el canal de YouTube va a quedar con la posibilidad de descargarla si la quisieran tener, que no hay ningún problema, pues Hugo en eso no ha puesto ninguna restricción frente al manejo de que puedan estarla viendo y moviendo la información. Adicional, las memorias, una versión de las memorias que Hugo me compartió, también les enviaremos el enlace para que puedan acceder a ellas a través de un archivo de Google Drive. Entonces, también podrán acceder ahí a toda esta información. Y con respecto al curso, la fecha digamos que no hay una tarifa diferencial para estudiantes, porque realmente estamos, en este caso, trabajando a la tarifa más baja y pues es generalizado el valor de descuento de pronto pago, que es hasta el 5 de agosto, hay un descuento muy bueno del 10%. Y si entran grupos de 5 personas, que es muy interesante que se pudieran juntar, pues hay un descuento del 20%. No suman esas tarifas, o sea, no llegan al 30%, sino que por grupo puede llegar al 20% o hay un descuento por pronto pago del 10%. Entonces, ahí queda, les enviaré toda la información. Y aprovecho pues las personas que aún no han salido, para el 6 de agosto vamos a tener un webinar sobre emprendimiento en el área biotecnológica. Y este va a ser un webinar muy interesante también porque la persona que nos lo va a dictar es un empresario hoy en día que fue un emprendedor, una persona muy joven, con una empresa que realmente hoy en día está teniendo ya, está incursionando en Europa, ya están posicionados en Países Bajos y están incursionando en Europa y también están incursionando en el mercado de los Estados Unidos con un producto de base tecnológica y de base biotecnológica. Entonces queremos mostrar pues
que el área tan compleja que es la biotecnología aún da la posibilidad inclusive de crear empresas de talla mundial como la que tiene ahorita Mauricio Agudelo, que es el CEO de esta compañía y que nos va a hacer la presentación. También les estaré enviando esta información. Entonces, Hugo, nuevamente muchas gracias a todos y todas, que tengan un feliz fin de semana y que acaben de descansar. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.